la tarde caía sobre la Colonia del Sol, pintando mi terraza con ese naranja rojizo que solo la Ciudad de México sabe mezclar con la melancolía. Yo, Isabella, me había acostumbrado a este silencio, un silencio que, desde el divorcio, había dejado de ser paz para convertirse en una vasta y resonante soledad. Me sentía una mujer de 30 y tantos, elegante y resolutiva, pero en las últimas semanas, cada noche era una prueba de mi propia independencia forzada. Esa tarde, me había permitido un pequeño ritual de confort. No esperaba visitas, pero el hábito me exigía estar impecable. Llevaba una bata, kimono, de seda color verde esmeralda, casi el mismo tono de mis ojos, que se deslizaba sobre mi piel con cada movimiento. El corte era modesto, cayendo hasta la mitad de mi muslo, pero la forma en que el tejido abrazaba mi cintura y caía sobre mis caderas anchas era deliberadamente seductor. Me sentía como una obra de arte envuelta en un secreto. En mis pies, algo que a él, mi exmarido, le fascinaba y que yo ahora usaba solo para mí, unas sandalias de tiras muy finas, de tacón alto, que resonaban contra el mármol pulido de mi sala. El clic-clac era un recordatorio constante de mi presencia, mi ritmo. Era mi pequeño fetiche privado, sentir esa altura y ese ritmo, incluso a solas. Estaba a punto de prepararme un trago de agua fresca de Jamaica cuando el silencio se rompió. No fue un simple golpe, sino un frenético y confuso trajín proveniente del rellano, justo frente a mi puerta. Sonidos de metal, resoplidos, y ese murmullo de frustración que no necesita traducción. Con una sonrisa que no llegó a mis ojos, pues sabía perfectamente de quién se trataba, me acerqué con paso lento. El clic-clac de mis tacones sobre el mármol era el único aviso de mi proximidad, un sonido que siempre me daba una ventaja, un momento para componer mi rostro en la máscara de la tía Isabella, la amiga mayor de su madre. Abrí la puerta con delicadeza, encontrándome de golpe con Mateo. Pobre muchacho. Estaba tan metido en su desesperación que apenas me registró. Su camisa de lino, seguramente recién salido de la universidad, estaba arrugada en los hombros, y su cabello, generalmente tan cuidado, estaba desordenado por el esfuerzo. Su rostro, joven y sonrojado por la frustración, era la encarnación de la inocencia, y eso, lo confieso, me resultaba extraordinariamente atractivo. Mateo, mi cielo, ¿qué haces metido en esos líos?, le pregunté con la voz más suave y maternal que pude conseguir, dejando que el aroma de mi perfume, un jazmín nocturno potente y embriagador, saliera a recibirlo. Él se giró, sobresaltado, y su sonrojo se intensificó al verme. No era común verme vestida así, aunque fuera en la intimidad de mi bata. Vi cómo sus ojos se fijaban brevemente en la seda esmeralda, luego en mis tacones un vistazo de admiración y un rápido pánico, antes de volver a mis ojos. Tía Isabella, lo siento. Perdí mis llaves. Las busqué en todas mis bolsas y no están. Y mi mamá, la señora Elena, no regresa hasta muy tarde hoy, tartamudeó, y noté el sudor frío en su frente. Su frustración era palpable, era un niño grande, sí, pero aún con la vulnerabilidad de la juventud. Una punzada de algo que no era lástima, sino una deliciosa anticipación, me recorrió. Esta era una oportunidad, un regalo inesperado de la soledad. Me recargué ligeramente en el marco de la puerta, asegurándome de que mi postura acentuara la curva de mi cintura y la caída sedosa de la tela. Mis labios se curvaron en una sonrisa cómplice. Ay, mi vida, ¿y crees que te vas a quedar aquí plantado hasta que anochezca, asándote en el pasillo?, le dije, moviendo un poco la cabeza para que mi pelo suelto oliera aún más al jazmín nocturno. Eso no es de Dios. Ven acá. Entra, te invito a un café bien cargado o un vaso de agua fresca. Hablemos de cómo solucionar este asunto con calma. Vi la lucha en sus ojos. La cortesía de un joven bien educado contra la incomodidad de estar solo con una mujer que, aunque amiga de su madre, lo miraba con una intensidad que no era puramente maternal. Él dudó, mirando la cerradura. ¿Estás segura, tía Isabella? No quiero molestar. Pero, la verdad es que afuera hace mucho calor, dijo,
rindiéndose a la comodidad de mi invitación. Claro que estoy segura, mi Mateo. No me ofendes para nada. Ahora, entra ya. Y no te preocupes por el que dirán, le susurré, acercándome un poco más, para que el clic-clac de mis tacones fuera un sonido suave y cercano. Además, ¿no te dijo tu madre que me divorcié hace un mes? Aquí no hay nadie más que tú y yo. Su respiración se hizo audible, y vi el rubor ascender por su cuello hasta la base de sus orejas. Era fascinante. Él era un lienzo en blanco reaccionando a la primera pincelada de madurez. Me hice a un lado, mi bata de seda rozando apenas su brazo. Pasa, cariño. La tarde es larga, le dije, mi voz bajando a un tono casi confidencial. Él entró, y al cruzar el umbral de mi departamento, al dejar atrás el anonimato del pasillo, sentí que cruzaba mucho más que una puerta. Y el aroma de su piel, limpio y joven, se mezcló en el aire con mi poderoso perfume. La cacería acababa de comenzar. El apartamento de Isabella, bañado en la luz ámbar del atardecer, era un santuario de elegancia discreta. Mateo entró, y el contraste entre el calor bochornoso del pasillo y la frescura climatizada del interior fue casi un shock físico. El aire estaba saturado de ese jazmín nocturno, tan intenso que se sentía como una presencia física, una manta pesada de feminidad madura. Yo, Isabella, lo guié hasta mi sala de estar, donde los muebles de madera oscura y los detalles en plata resaltaban mi gusto por el lujo sobrio. Me movía con una estudiada lentitud, consciente del efecto que mis sandalias de tacón causaban. El clic-clac no era solo un sonido, era mi metrónomo, marcando el ritmo de la conversación, del acercamiento. Me gustaba ver cómo los ojos de Mateo, a pesar de su esfuerzo por ser cortés, seguían involuntariamente mis pies, mis piernas. Era un juego silencioso que ambos jugábamos, él con su vergüenza, yo con mi confianza. Siéntate, mi corazón, le dije, señalando el sofá más cómodo. Te prepararé esa agua de Jamaica que te prometí. Está fría, dulce y te quitará el mal humor. Mientras me dirigía a la cocina abierta, noté que él estaba tenso, sentado muy rígidamente. Era la encarnación de la inocencia atrapada. Me incliné sobre la encimera, sintiendo como la seda esmeralda de mi bata se tensaba ligeramente a lo largo de mi espalda y cadera. Pude sentir su mirada en mí, aunque él se esforzaba por mantenerla en el suelo. Esta era la parte que más me deleitaba, la construcción del deseo, lento, metódico. Regresé con 2 vasos. Uno para él, muy frío y lleno de hielo picado, y otro para mí. Me senté a su lado, no tan cerca como para invadir su espacio, pero lo suficientemente cerca como para que el calor de mi cuerpo fuera perceptible. El aroma del jazmín y de la jamaica dulce se mezclaron en el aire. Así que, ¿un día pesado en la universidad? Me imagino que esos estudios de ingeniería te dejan exhausto, comenté, tomando un sorbo. Él asintió con fervor, agradecido por la normalidad de la pregunta. Sí, tía Isabella. Mucha presión con los exámenes. Y luego perder las llaves, es la cereza del pastel. Ay, mi vida, le dije, y con un gesto que parecía natural, puse mi mano sobre su antebrazo. Él estaba aún con su camisa de lino, y sentí la firmeza de su joven músculo bajo la tela. Fue un toque muy breve, pero mi piel estaba caliente, y sé que sintió la diferencia de temperatura. Retiré mi mano con calma, pero no sin antes clavar mis ojos en los suyos. Eran honestos, todavía inocentes, pero ahora había algo nuevo, una confusión profunda. No te preocupes. Lo solucionaremos. Pero mientras tanto, ¿qué te parece si me cuentas algo más de tus planes? No tengo a nadie con quien conversar, suspiré, dejando que una sombra de melancolía cruzara mi rostro. Ya sabes, desde que mi esposo se fue. Una se acostumbra a la compañía, y la soledad es una compañera muy aburrida. Le estaba ofreciendo un anzuelo, una invitación a mi vulnerabilidad. Y él, con su buen corazón, la mordió inmediatamente.
Lo siento mucho, tía Isabella. Mi madre me lo dijo. Debe ser muy duro, dijo, y por primera vez, su rigidez se relajó. Él se inclinó ligeramente hacia mí. En ese momento, algo más llamó mi atención, algo que, para mi sorpresa, me pareció un delicioso juego. Mientras me hablaba con fervor, gesticulaba ligeramente. Sus manos eran grandes y fuertes, pero lo que me atrajo fue un detalle casi invisible. Sus zapatillas de lona, limpias pero gastadas por el uso, estaban ligeramente desatadas. Había un pequeño encanto en el contraste entre el descuido juvenil de sus cordones y la intensa concentración de su mirada. Era un pequeño signo de su despreocupación estudiantil, algo tierno y un poco salvaje. Es duro, sí, concedí, y para cambiar el foco, hice un gesto hacia sus pies. Pero hablemos de cosas más ligeras. Veo que andas tan distraído que hasta se te olvidan los detalles. Ven aquí. Me levanté con elegancia, el clic-clac volviendo a sonar, y me arrodillé juguetonamente frente a él. La postura no era casual. Estaba en el suelo, mis ojos casi a la altura de sus rodillas, y la bata de seda caía libremente a mi alrededor. La proximidad era extrema. Pude oler el aroma de su ropa, una mezcla de detergente, juventud y un leve sudor. Déjame ayudarte con eso, susurré, mientras mis dedos, adornados con un solo anillo de oro blanco, se posaban suavemente en el nudo de sus cordones. Mis dedos se acercaron al tejido de su zapatilla de lona, sintiendo la tela áspera, el contraste con la suavidad de mi propia piel. Él permaneció completamente quieto, petrificado, viendo cómo mis manos de mujer madura se concentraban en este pequeño, íntimo acto de servicio. Podía sentir el calor que irradiaba de sus piernas. No, tía Isabella, no hace falta. Yo puedo, protestó, pero su voz era un hilo, lleno de una intensa incomodidad y os sabía, una emoción prohibida. Silencio, le dije, con una sonrisa que era una promesa. Es lo menos que puedo hacer por el muchacho más lindo de la cuadra que está varado en mi casa. Un pequeño gesto de hospitalidad, ¿no crees? Además, no queremos que tropieces y te caigas. Eres muy torpe. Mis ojos se levantaron para encontrarse con los suyos. Él estaba respirando superficialmente. Su rostro estaba a solo unos centímetros del mío. La tensión era un hilo de seda estirado a punto de romperse. Terminé de anudar el cordón con una delicadeza exasperante. Al terminar, no me levanté de inmediato. Me quedé en el suelo un momento, mi rodilla casi tocando la suya, y le dirigí una mirada prolongada, profunda. «Listo». Un problema menos, le dije, y me levanté con la gracia que solo mis tacones me daban. Ahora, el siguiente problema es encontrar una actividad divertida que no implique esperar a tu madre hasta las 8 de la noche. ¿Y tengo justo la idea perfecta? Me levanté del suelo con una gracia lenta, asegurándome de que el movimiento fuera tan cautivador como la inmovilidad. El clic-clac de mis tacones al tomar mi vaso de Jamaica sonó fuerte en el silencio que siguió a mi pequeño acto de atar sus cordones. Mateo estaba inmóvil, todavía procesando la extrema proximidad que acababa de compartir con una mujer que, a sus ojos, era a la vez una figura familiar y una desconocida seductora. «Ven, guapo», le dije, mi voz adquiriendo un tono más profundo, casi ronco. «El salón es muy formal. Es hora de relajarse de verdad. Sígueme». Lo guié hacia la parte trasera de mi apartamento. No hacia mi dormitorio principal, aún no, sino a una pequeña sala de estar privada que yo llamaba mi rincón de lectura, donde el ambiente era más íntimo y menos expuesto. La luz aquí era aún más suave, con una lámpara de pie que proyectaba sombras largas y doradas. Mientras caminábamos, me aseguré de ir un paso por delante de él. El movimiento de la seda esmeralda, que caía justo por encima de mis rodillas y se abría ligeramente con el caminar, era un espectáculo sutil pero constante. El ritmo de mis tacones en el suelo de madera era mi ritmo cardíaco, rápido y constante. «Aquí es mejor»,
¿no crees?, le pregunté, mientras él se quedaba de pie, incómodo. Sí, tía Isabella. Es muy acogedor, respondió, mirando a su alrededor, incapaz de fijar su mirada en mí por mucho tiempo. Me senté en un sillón individual de terciopelo rojo, la bata de seda arremolinándose alrededor de mí. Lo invité con un gesto casual a sentarse en el puff otomano a mis pies. Esto lo puso en una posición de clara inferioridad en altura, obligándolo a mirar hacia mí. Era una dinámica de poder que me encantaba. Cuéntame, le dije, mi tono volviéndose confidencial de nuevo. En serio, ¿qué te tiene tan exhausto? ¿Es solo la universidad, o es que las chicas te están volviendo loco? Tienes que tener a muchas tras de ti. Él se rió, un sonido joven y honesto. ¿Qué va, tía Isabella? Las chicas de mi edad son un torbellino. No sé, buscan cosas que yo no. No son como las mujeres maduras. Usted, por ejemplo. Usted irradia una calma y una confianza que ellas no tienen. Usted es una dama, una mujer de verdad. Sus palabras, llenas de admiración sincera, hicieron que una oleada de orgullo me recorriera. Yo sonreí, una sonrisa larga y satisfecha, inclinándome hacia adelante, apoyando mis codos en mis rodillas, acercando mi rostro al suyo. ¡Ay, Mateo! ¡Qué halagador eres! Pero no te engañes, mi rey. Las mujeres de verdad también tienen sus necesidades. Y a veces, después de un divorcio, una se siente tan invisible. Como si todo se hubiera apagado. En ese momento de pausa dramática, me permití un movimiento deliberado. Hice un gesto de fastidio con el cuello, como si el calor me molestara, y con una mano, abrí ligeramente el cuello de mi bata. La seda se deslizó un poco más sobre mi hombro, revelando brevemente la delicada curva de mi clavícula y la parte superior de mi pecho. El contraste entre la seda brillante y mi piel ligeramente bronceada era intencional. Y entonces, cambié el tema de una manera que me permitió intensificar la cercanía. Pero basta de mis dramas, dije, con un tono más juguetón. Eres joven y tu piel parece cansada. ¿Has estado durmiendo bien? Extendí mi mano y la posé, no en su brazo, sino en su mejilla. Mi tacto fue ligero, solo la punta de mis dedos, pero fue un contacto prolongado. Pude sentir la suavidad de su piel joven, el calor de su rubor, el contraste entre la firmeza de su mandíbula y la dulzura de su expresión. Estás muy caliente, susurré, mis ojos fijos en los suyos. Él cerró los ojos por un instante, un gesto inconsciente de rendición. No, no lo sé, tía Isabella, balbuceó, su voz apenas un suspiro. Retiré mi mano de su rostro con un arrepentimiento teatral. Luego, con un movimiento rápido, solté el nudo que sostenía mi bata. No se abrió, pero el nudo ya no estaba tenso, dejando el kimono libre para bailar con cada movimiento que yo hiciera. Tengo la solución, dije, levantándome de golpe, mis tacones haciendo clac clac contra el silencio. Tengo unas cremas maravillosas que me traje de un viaje a Puebla. Relajan los músculos. Ven, vamos a mi baño. Tengo que enseñarte a relajarte de verdad, Mateo. No quiero que te enfermes por tanto estudio. Sin esperar su respuesta, me dirigí al pasillo con una expectativa febril. Él me siguió, no por voluntad propia, sino arrastrado por la fuerza de mi invitación y la extraña dinámica de seducción y cuidado que yo había creado. Lo llevaba, sin saberlo, a la parte más íntima de mi espacio. El baño de Isabella no era solo un lugar funcional, era una extensión lujosa y personal de su santuario. Dominado por azulejos de mármol negro y accesorios de latón pulido, estaba lleno de frascos de cristal y esponjas suaves. El aire estaba ligeramente húmedo y perfumado con un aceite esencial de sándalo y pachulí, pesado y sensual. Mateo se quedó en el umbral, su cuerpo tenso, sintiendo la intrusión en este espacio sagrado. Yo, Isabella, me moví con desenvoltura. Abrí el grifo de la regadera,
no para una ducha completa, sino para llenar el aire de vapor. El sonido del agua resonó en el mármol, amplificando el silencio entre nosotros. No te asustes, mi tesoro, le dije, riendo suavemente. No te voy a obligar a tomar una ducha fría, aunque quizá te vendría bien. Solo estoy creando el ambiente adecuado para que mis cremas de Puebla funcionen mejor. El vapor relaja los poros, ¿sabes? Me dirigí a un cajón bajo el lavabo y saqué un frasco pequeño y elegante. Me puse de espaldas a él, para darle un momento de respiro, pero sabía que él no podía dejar de mirar. Mis tacones, aunque inapropiados para un baño, me daban una sensación de poder. El clic-clac resonó al girarme. Mira, este es un bálsamo de agave y menta. Es milagroso para los hombros y el cuello tensos, expliqué, acercándome de nuevo. Tienes la tensión de los libros, y eso te va a pasar factura si no te relajas. Siéntate aquí, en el borde de la tina. No tengas miedo. Es por tu bien. Mateo se sentó, obediente y completamente avergonzado, al borde de la bañera de porcelana, su camisa de lino ahora visiblemente empapada por el sudor de la tensión. Me acerqué a él, y la diferencia de altura se acortó, poniéndonos casi al mismo nivel. Yo estaba de pie, con mis tacones, y él sentado. Siéntate derecho, mi vida. Y desabróchate la camisa. Solo el primer par de botones. Estás sudando, y la ropa mojada no deja que el bálsamo actúe. Vi la lucha en su rostro. Desobedecer era rudo, obedecer era un abismo. Con manos temblorosas, desabrochó los 2 botones superiores. Esto reveló una porción de su clavícula joven y el inicio de su pecho, liso y sin vello. Yo sonreí. Era suficiente. Perfecto, susurré, abriendo el frasco de bálsamo. El aroma de la menta invadió el aroma a sándalo, creando una mezcla picante y fresca. Puse una cantidad generosa en la palma de mi mano. Estaba caliente por el vapor. Me acerqué por detrás, sintiendo el calor que irradiaba su nuca. Me incliné, mi cabello suelto y perfumado cayendo ligeramente sobre su hombro. El roce de mi seda esmeralda en su espalda, y la cercanía de mi cuerpo, lo hicieron temblar. El clic-clac de mis tacones se había detenido, sustituido por el suave deslizamiento de la seda. Voy a masajear tus hombros, le informé, con una voz que era una caricia. Tómalo como un pago por tu amabilidad de conversar con esta vieja solitaria. Y entonces, mi toque. Comencé a presionar la base de su cuello con el bálsamo, mis dedos trabajando el músculo con una firmeza que era inesperada. La crema fría en su piel caliente fue una sensación eléctrica. Pude sentir cómo sus hombros, inicialmente rígidos como piedra, comenzaban a ceder bajo la fuerza de mis manos. Mientras masajeaba, me permití deslizar mis pulgares por su cuello hasta la base de su nuca. Me incliné un poco más, y mi aliento caliente rozó su oreja. Tienes que relajar esos músculos, Mateo, le susurré, mi voz casi inaudible. Están tan tensos. ¿Qué te tiene tan preocupado? ¿Es solo la escuela? ¿O hay algo más, que te mantiene despierto por las noches? En la penumbra y el vapor, la escena se volvió irreal. Mis manos, trabajando su carne, estaban haciendo un trabajo más profundo que solo relajar músculos. Yo era la mujer madura, la tía Isabella, y él era el muchacho en necesidad de ayuda. Pero el vapor y la cercanía habían disuelto esas formalidades. El tacto, el roce de mi seda y el contraste de la menta fría con su piel, creaban un ambiente de intimidad casi doloroso. Sentí que él tomaba una respiración profunda, incapaz de hablar. Cuando una se siente sola, a veces busca contacto. Y te confieso, Mateo, continué, mis manos bajando de sus hombros y rozando los músculos de su espalda, justo por debajo del cuello, me encanta la sensación de tu piel. Tan firme y joven. Me detuve, con mis manos planas sobre sus omóplatos,
el calor de mi cuerpo tan cerca que casi podía sentir el latido de su corazón. Tienes que devolverme el favor, ¿sabes?, le dije, mi voz volviendo a ese tono de juego seductor. No es justo que solo yo me relaje. Ven. Ahora te toca a ti masajear mis manos. Están cansadas de tanto tejer. Es lo que hace una mujer aburrida cuando no tiene un hombre que la distraiga. Sin esperar su respuesta, tomé su mano en la mía y lo saqué del baño, llevándolo de nuevo a la sala de lectura, donde la luz era menos dramática, pero la invitación era mucho más clara. Al salir del ambiente cargado de vapor del baño, la sala de lectura pareció más luminosa, pero la intimidad no se disipó, simplemente se transformó. Lo guié de vuelta al sillón de terciopelo rojo. Esta vez, fui yo quien se sentó en el puff otomano a sus pies. Me aseguré de que mi posición fuera vulnerable y a la vez dominante. Mis piernas, enmarcadas por la abertura de la bata de seda y las finas tiras de mis sandalias de tacón, quedaron perfectamente a la vista. El clic-clac había terminado. Ahora solo había seda, piel y silencio. Aquí, siéntate, le ordené con suavidad, y obedeció, tomándome el sillón. Ahora es tu turno de consentirme. Mis manos están cansadas, Mateo. Están rígidas por tejer bufandas que no tengo a quien regalar. Ayúdame a aliviar la tensión. Extendí mis manos hacia él. Eran manos de mujer madura, cuidadas, con un esmalte rojo intenso en mis uñas, un contraste absoluto con la ingenuidad de sus propias manos. Él las tomó con una cautela reverente. Al principio, Mateo fue torpe. Apenas las tocaba, sin saber qué hacer. Yo cerré los ojos, pero mi sonrisa interior era intensa. No tengas miedo, mi vida, susurré, abriendo los ojos para mirarlo profundamente. Presiona. Siente la textura. Siente dónde duele. Estoy aquí, Mateo. No tienes que fingir ser fuerte conmigo. Esa frase, no tienes que fingir ser fuerte conmigo, fue la clave. Le di permiso para ser el niño asustado y, al mismo tiempo, el hombre a cargo. Vi cómo sus grandes manos juveniles, las mismas que habían estado manipulando cerraduras, comenzaron a masajear las mías. Su toque se volvió más seguro. Podía sentir la fuerza inherente de sus dedos, la calidez de su juventud. Me centré en esa sensación, el contraste exquisito, mi piel suave y mis huesos delicados bajo la presión firme de su fuerza. Era un fetiche sutil, la inversión de roles, el poder de la madurez entregándose a la fuerza de la juventud. Mientras masajeaba mis palmas, mis ojos se desviaron de sus manos a sus labios, que estaban ligeramente entreabiertos por la concentración. El aire se hizo pesado. ¿Sabes, Mateo? Una se acostumbra a ciertos rituales con un hombre. Cosas que solo él y yo conocíamos. Y la falta de eso, la falta de la presencia, de la fuerza. Es casi un vacío físico. Me incliné hacia adelante, un movimiento lento que hizo que la bata de seda se deslizara hacia abajo. Él notó la proximidad y se detuvo, sus manos permaneciendo inmóviles sobre las mías. El silencio era ensordecedor, roto solo por nuestras respiraciones. Tía Isabella, yo. SHHH, lo interrumpí, poniendo un dedo en mis propios labios, luego bajando ese mismo dedo para tocar suavemente su barbilla. No digas nada, mi cielo. Hay cosas que se hablan con la piel, no con las palabras. Cosas que se sienten. En ese momento, rompí todo protocolo. Usando la fuerza de mis manos que él sostenía, me acerqué un poco más a él. Y entonces, de la manera más natural, moví mis manos de las suyas a sus mejillas, forzando su rostro a mirarme directamente. ¿Qué fue lo que dijiste antes? ¿Que las mujeres jóvenes son torbellinos? Que yo soy una mujer de verdad, con calma y confianza, susurré, mi aliento cálido mezclándose con el suyo. Justo cuando estaba a punto de cerrar la distancia final,
de cruzar esa línea de no retorno que se había estado tensando desde el inicio, se escuchó un ruido fuerte desde el pasillo. No era un golpe, sino el sonido inconfundible de un llavero que cae ruidosamente al suelo. Nos separamos de golpe. La electricidad se rompió, reemplazada por el pánico. Esa es mi madre, tartamudeó Mateo, su rostro drenado de color. ¿Pero no venía hasta las 8? Mis ojos se abrieron de par en par, miré el reloj de la pared. Eran solo las 7:15. Yo también había olvidado el tiempo, sumergida en este juego. Mi amiga, Elena, su madre, había llegado 1 hora antes de lo previsto. Mateo, escóndete, susurré, mi corazón latiendo a 1000 por hora. Rápido, en el closet de la limpieza. Ahora. Él se levantó de un salto, el clic-clac de mis tacones al moverme para señalarle el camino, sonando como un trueno. Abrió la puerta del armario, y justo cuando la cerró detrás de él, escuchamos las llaves intentando, con dificultad, abrir la puerta principal de mi apartamento. Me quedé en medio de la sala, con mi bata de seda desabrochada y mi aliento agitado. La inocencia perdida de Mateo estaba ahora oculta entre escobas y trapeadores. La puerta se abrió. Ahí estaba Elena, con sus ojos perspicaces, una bolsa de compras en el brazo y una expresión de sorpresa. Isabella. ¿Qué haces vestida así a esta hora? Creí que estabas sola. Vi las luces encendidas. Mi mente corrió. Tenía que mentir, y la mentira tenía que ser perfecta. Elena, qué sorpresa. Sí, estoy sola. Estaba a punto de meterme en la ducha. Pero, Mateo, ¿no deberías ir a abrirle la puerta? Dijo que perdió las llaves. Elena frunció el ceño, sus ojos recorriendo mi figura. Ya pasé por la puerta, Isa. No hay nadie en el pasillo. ¿Y por qué tienes esa crema en tu mano? ¿Y tu bata está suelta? La batalla acaba de comenzar, Elena está en mi salón. Mateo está escondido a 1 metro de nosotras. Mis ojos se encuentran con la puerta del armario. Tengo que inventar la historia perfecta o la historia de mi vida, y la de Mateo, se arruinará para siempre. La presión de la mentira es casi tan intensa como la excitación de los últimos minutos.